también finanzas personales y trading. Hoy día partimos con una primera reunión, dentro de las que vamos a hacer en el año, relacionada precisamente a temas de inversión inteligente, ver los mercados, cómo ahorrar, cómo invertir, quizás prontamente también cómo entender la complejidad de varias cosas, pero de un punto de vista bastante simple. Nos acompaña Sebastián Romero, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte. Él es especialista en temas de inversión. Hoy ya está situado, tiene como parte de su trabajo normal desarrollar inversiones, hacer trading, y nos va a explicar todo este tema. Adicionalmente también va a participar como moderador Eric Sacre. eh, Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Originalmente él es académico, ¿ya? Viene de la parte de la academia, de la ingeniería también, y por esas cosas de la vida también varió a todo este tema de las inversiones, y especialmente las inversiones digitales, ¿ya? Sin otro tema, te doy la palabra, Sebastián, para que tú empieces y empecemos a ver tu presentación de inversión inteligente. Eso. Perfecto, pues Manuel, muchas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo, muy buenas tardes a todos. Gracias por ingresar. Espero que todo lo que compartamos acá sea de gran valor y se queden con algo interesante al menos de todo lo que vamos a hablar, que va a ser, vamos a compartir harta información y a ratos puede que se haga un poco más denso en ciertos temas, pero la idea es que les quede el bichito ahí de seguir aprendiendo y todo el tema. Entonces, esta presentación, este webinar, tiene como título Inversión inteligente, descifra los mercados financieros. Principalmente vamos a abordar estos temas. Primero, antes de empezar a invertir o de saber qué es lo que es la inversión, tenemos que saber por qué es importante invertir y cuál es la diferencia también entre ahorrar e invertir. O sea, vamos a abordar primero ese tema, vamos a hablar cosas importantes relacionadas a eso. Después vamos a ver en qué invertir. Vamos a abordar los distintos mercados financieros en los que se puede invertir, en los que se puede participar, que son mercados globales. Después vamos a ver cómo se mueven estos mercados o cuáles son los factores principales que hacen que estos mercados se muevan o los precios de los activos se muevan. Y finalmente vamos a ver algunos tips de cómo podemos empezar en este mundo, porque es un mundo bien amplio, como se van a poder dar cuenta durante la presentación. Es bien complejo y tiene varias aristas que se pueden abordar. Entonces, ahí vamos a dar algunos tips de cómo sería bueno empezar en este mundo. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para que vayan dejando sus preguntas en el chat y vamos a abordar primero las preguntas del chat y después vamos a abrir la posibilidad de que abran sus micrófonos y puedan también participar en la reunión. Entonces, vamos a partir. Para entender qué es esto de la inversión, el por qué es importante invertir, por qué es importante ahorrar previo a invertir, es interesante y es importante también conocer el por qué hay que hacerlo y principalmente la razón es el tema de la inflación. O sea, vamos a ver cómo impacta la inflación en nuestro ahorro, en nuestro capital, qué es la inflación y cómo esto afecta a la disminución del valor de este ahorro. Para esto tenemos que tener en claro el papel o la importancia de las entidades bancarias o del sistema bancario en general. Vamos en general en la presentación vamos a hablar temas súper por encima para no ahondar tanto, si no nos podemos poner a conversar ahí harto tiempo. Pero principalmente quiero identificar los bancos comerciales, que son todos los bancos que conocemos nosotros, Banco de Chile, Itaú, etcétera, donde tenemos nuestras cuentas corrientes, nuestros productos financieros. Pero también está el Banco Central. Imagino que muchos ya saben esta información. El Banco Central en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos está la Reserva Federal, la Fed, en Europa está el BCE, el Banco Central Europeo. Y la función de este banco no es tener relación directa con los usuarios, que somos nosotros, sino que ellos tienen una relación directa con los bancos comerciales. Y se encargan de regularlos y controlarlos también en su quehacer, en su trabajo, o en sus funciones. Por otro lado, también el Banco Central, o una de las otras
funciones importantes que tiene en la economía global o en la economía de cada país es este tema de la emisión o impresión de moneda, que viene a regular un poco la cantidad de dinero que hay en circulación. Hay varios temas específicos, pero dejémoslo como idea general. Con esto se va, y con otras medidas también que pueda tomar el Banco Central, también tiene la posibilidad de regular la inflación, el control de la inflación en el país. Y eso lo hace principalmente mediante la regulación, subida o bajada de las tasas de tipo de interés. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir un crédito al banco y nos cobran una cierta tasa de interés, o cuando las empresas también, que se basan principalmente en crecer en base a deuda, van a pedir un préstamo también, o grandes préstamos, también esas tasas de interés los va regulando el Banco Central. Y en general el Banco Central se encarga de supervisar todo el sistema bancario y económico en ese sentido de la economía global del país. Eso como algo inicial. Es importante tener en cuenta que, como les dije, la inflación es uno de los principales factores que influyen en nuestro ahorro o en nuestro poder adquisitivo del capital que poseemos. Entonces, bueno, la inflación como concepto, bajándolo un poco, es el aumento sostenido de precios de bienes y servicios que consumimos nosotros. O sea, cuando sube el kilo de pan con respecto al año pasado, quiere decir que la inflación subió cierto porcentaje dependiendo de cuánto haya subido, por ejemplo, dentro de muchos bienes y servicios aparte. Entonces, es importante tener en cuenta cómo se mueve esta inflación, cómo es que sube, por qué sube. Tener en cuenta que generalmente siempre va a ir al alza la inflación, siempre los precios van aumentando con el tiempo. Si comparamos el día de hoy con hace 20 años, los precios han subido bastante. Y en diversos sectores, como pueden ser, no sé, por la benzina, el sector energético, o los productos, bienes y servicios más comunes, como los alimentos y todo, va a variar de diferente manera. Esta varianza o esta variabilidad en el sentido de los precios o de la inflación va a depender principalmente de algunos factores que vamos a mencionar algunos como para tenerlo en cuenta que tienen relación con la oferta y la demanda principalmente. O sea que mientras más, si que la demanda de un servicio o producto es mayor que la oferta, estos precios tienden a subir, obviamente. Porque si se van a pelear más los pocos productos que hayan, se los van a pelear entre más personas, eso genera que haya una subida de precios. Entonces, eso es uno de los principales factores. Entonces, ahora es interesante saber cómo es que sube esa demanda, o baja la demanda, o sube la oferta, o baja la oferta de estos productos y servicios. Entonces, uno de los principales razones vendría siendo ciertos acontecimientos que pueden estar pasando en la economía global. Por ejemplo, cuando se incrementa la base monetaria en un país, cuando la cantidad de dinero en circulación que hay, por diversas razones, sobrepasa el crecimiento económico, esta inflación se va a ver aumentada por el mismo hecho de que aumenta la demanda y la oferta queda más pequeña. Otro tema, por ejemplo, importante son los costos de producción. En los países que son productores de estos bienes y servicios, si los costos de las materias primas o de los insumos para llevar a cabo o para producir estos bienes aumentan por X razón, obviamente van a aumentar los precios a nosotros, por ejemplo, en Chile, que somos importadores de esos bienes. Si se aumenta el costo del producto inicial, el consumidor, que somos nosotros al final, le va a salir más caro el producto finalmente. Eso por ese lado. Lo otro que puede afectar también es la cadena de suministro o la logística de estos productos. Cuando hay problemas de logística o en la importación o exportaciones de estos bienes y servicios, se van a encarecer esos bienes y servicios, y por ende a nosotros también nos va a afectar y va a subir la inflación. Y finalmente, no sé, por los costos laborales, por ejemplo, que al incrementar los salarios, las empresas incurren en más gastos, por ende, para poder solventar un poco esos gastos y tener ganancias por otro lado, suben los precios de los bienes y servicios, y eso nos afecta a nosotros si sube la inflación, por ejemplo. Para regular todo este tema, ahí vamos a dar el ejemplo claro y evidente que hemos tenido en estos últimos años, el tema de la pandemia, po. La pandemia hizo que todo esto eh, colapsara básicamente, en el sentido de que habían problemas de cadena de suministro, habían problemas de oferta, había poca oferta de cosas, porque a nosotros, por ejemplo, los países que somos más importadores, llegaban pocas cosas, o otros países como Argentina también, Venezuela, tenían problemas de logística, entonces se veía afectada la inflación, en algunos más que otros.
Y en general en el mundo entero hubo problemas de inflación bien grandes, una de las crisis más grandes en este último tiempo. Y una de las medidas que tiene el Banco Central, como les decía, para poder regular esta inflación, es la subida de tipos de interés, que es el otro punto. Y eso, la subida de tipos de interés, básicamente es el encarecimiento de la moneda fiat. La moneda fiat son todas las divisas que conocemos, acá en Chile el peso chileno, en Estados Unidos el dólar, el euro. Al encarecer esta moneda, se hacen los créditos que uno puede pedir en el banco, por ejemplo, como les había mencionado, se hacen más caros. Entonces esto genera una reducción en el gasto en general en el país, ya que nosotros, por ejemplo, los consumidores evitamos pedir créditos porque están muy caros, las empresas dejan de pedir crédito también porque están muy caros, y eso genera que la economía se estanque un poco y baje un poco el consumo, baja la demanda, se regula un poco con la oferta y eso genera que la inflación baje un poco. También lo otro que hace la subida de tasas de interés es que se incentiva el ahorro. ¿Por qué? Porque las tasas de interés también están relacionadas con algunos productos de ahorro e de inversión, como pueden ser los depósitos a plazo, por ejemplo, que son los más conocidos de los bancos comerciales, que si se pudieron dar cuenta en este último tiempo, los depósitos a plazo estuvieron pagando bastante más que antes, por lo mismo, porque habían subido las tasas, se incentiva el ahorro y al incentivar el ahorro genera una menor circulación de dinero en la economía. Las personas dejan de consumir y empiezan a ahorrar, las empresas igual, y eso también regula la oferta y la demanda y lo equipara un poco y baja la inflación. Las empresas también buscan reducir costos para poder acaparar la poca demanda que hay en ese momento de cuando hay inflación. Eh, o sea, cuando suben los tipos de interés, y eso también regula la inflación. Y bueno, básicamente eso para no seguir andando tanto. El problema de esto, porque claro, pues, fácil, sube la inflación, sube los tipos de interés, se regula la inflación, listo. Así sería súper súper simple. De eso se encarga el Banco Central. Entonces, tiene que tener una cierta regulación este tema, porque si suben mucho los tipos de interés, también podemos llegar a problemas o crisis o recesiones económicas grandes en el mundo, y justamente es lo que pasó con en estos últimos años, con el tema de la pandemia, con el tema de las guerras de Rusia-Ucrania, ahora con el conflicto de Oriente Medio, eh, han generado que junto a la inflación que venía desde antes de la pandemia, con la pandemia se generó más inflación porque empezaron también a entregar bonos, los retiros, por ejemplo, acá de la AFP, empezaron a generar más dinero en circulación, por ende, en sentido del consumo, sube la inflación también. Al subir las tasas de interés se regula un poco la inflación, pero si se suben mucho, se incurren en estas crisis, como por ejemplo bueno, hay varias crisis que son sanas a nivel económico porque esto es cíclico. De hecho, la idea es que este ciclo se genere de manera sana en la economía, no había muchos ciclos, y volvamos a partir. Una vez que suben los tipos, se regula la inflación, el banco empieza de nuevo a generar incentivos en la economía para generar más demanda, vuelve a subir la inflación un poco, vuelven a subir los tipos y así, un ciclo. El tema es que, como les decía, con el incremento desmedido de la tasa de interés, puede, por ejemplo, haber crisis en el sector bancario, como lo hubo ahora en fines de 2023, o sea, fines de 2022, principios de 2023. Grandes bancos, por ejemplo, quebraron, como Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, bancos suizos y estadounidenses, dentro del top 20 de los más grandes de Estados Unidos, llegaron a quebrar por corridas bancarias a causa de esta subida de interés, pues. Porque en el fondo, cuando suben los intereses, la gente, las empresas dejan de pedir crédito y empiezan a consumir el ahorro porque les conviene más consumir lo que tienen que pedir plata prestada. Entonces, al hacer eso, muchos van al banco y sacan su ahorro. Y no sé si sabían, pero los bancos funcionan en un sistema de reserva fraccionaria donde de todo el capital que nosotros ponemos en el banco, si yo deposito 100 lucas en el banco deja aproximadamente 5%, dependiendo del país, en reserva de esa plata, y el otro 95% la utiliza para prestar o para sus cosas. Entonces, en el fondo, nosotros en el banco no tenemos el total, cada uno de nosotros no tenemos el total de la plata que realmente nos figura en la cuenta bancaria. Entonces, si nosotros todos vamos al mismo tiempo a retirar esa plata, no existe esa plata. Entonces, el banco colapsa y muchas veces quiebra. Entonces, la idea es que no llegue a pasar eso. Y eso pasó durante estos años pasados. Entonces, pueden pensar, una estafa, esta cuestión. Claro, ahí tiene el sistema bancario es bien complejo igual, pero mm, prácticamente pueden crear dinero, ir multiplicando el dinero, y eso también genera inflación. Entonces, básicamente teniendo esto en cuenta, esta explicación, puede quedar en claro por qué es importante invertir y no solo ahorrar. Porque si nosotros solo ahorramos y dejamos la plata ahí quieta, el capital se nos va a devaluar, po. Se nos va a devaluar y vamos a perder el poder adquisitivo en el tiempo y vamos a poder cada vez consumir menos
bienes y servicios con el mismo capital, si es que no lo invertimos y lo trabajamos y podemos ir aumentando el valor de esa misma plata. Acá hay un gráfico donde podemos ver la relación entre Estados Unidos y Chile de la inflación, que es lo que les venía diciendo. Este gráfico es de 5 años, desde el principio de 2021 más o menos, cuando empezó a haber problemas la inflación, en la pandemia, perdón, principio de 2020, empezó a subir un poco la inflación y ya cuando llegamos a mediados de 2022 aprox, la inflación llegó a su pico máximo en Chile de 14,1%, en Estados Unidos 8,3%, y una vez que empezamos a subir los tipos de intereses, esto empezó a bajar hasta el día de hoy que estamos ya regulados en un 3,7 acá en Chile, 3,5 en Estados Unidos, y ahí cada banco central se pone objetivos de inflación. En Estados Unidos 2%, acá en Chile es 3%. Entonces, esa es más o menos la idea. Y en este gráfico vemos la relación entre la inflación, que vendría siendo el gráfico azul, con la tasa de interés. Si vemos acá, cuando la inflación sube, apenas empieza a subir, los tipos de intereses suben también. Y llega un momento en el que eso se ve reflejado porque no es inmediato y empieza a subir a bajar la inflación y por ende los tipos de interés también van bajando. Ahora, hoy en día, los tipos de interés están bajando, puede que sigan bajando, puede que la inflación tenga un repunte, también se está evaluando eso, entonces hay que estar atento ahí porque también influye en si es que es buen momento para pedir crédito, si es buen momento para invertir, en qué invertir, todo eso. Si se pueden ver acá entre 2020, noviembre, esta fecha, los intereses estaban casi cero, porque justamente acá se hizo que fue la pandemia, hubieron incentivos por parte de los bancos centrales, entonces empezaron a dar estos retiros de la AFP, a dar los créditos eran muy, muy bajos, prácticamente las tasas de los créditos eran cero, entonces era gratis pedir un crédito. Y eso para que la gente empezara a consumir más, po, y se reactivara un poco la economía. Y eso que genera inflación, justamente. Entonces ahora ya no existe eso de los créditos, ya no van a estar más en cero y de hecho está muy caro. Eso básicamente con el ahorro invertir. Como conclusión podemos sacar que el resguardo, o sea, el hecho de invertir nos va a resguardar frente a la inflación, preservar el capital ante la devaluación, vamos a obtener crecimiento del capital, vamos a hacer que nuestro capital cada vez valga más con el tiempo y vamos a tener también acceso a mercados globales, que es lo que vamos a ver a continuación. La siguiente pregunta es ¿en qué invertir? Para esto tenemos que tener en cuenta y tenemos que más o menos conocer las distintas formas que tenemos de invertir o los entornos donde podemos invertir. Y estos son los mercados financieros. Ahí yo hice una clasificación. No es la verdad absoluta tampoco, pueden haber otras clasificaciones, pero principalmente yo lo dividí en 6 mercados financieros por separado y vamos a verlos más o menos de forma general cada uno, porque cada uno de estos es un mundo y podemos estar hablando un día de cada uno en profundidades y no es la idea tampoco de este web. Para poder también comprender cómo funcionan estos mercados y cómo podemos aprovecharnos de las inversiones que podemos hacer en ellos, tenemos que tener en cuenta los tipos de inversión, que básicamente son dos. O sea, lo dividí en dos. Por un lado se dice que está el trading, por otro lado se dice que está la inversión o un inversor. Generalmente la diferencia entre estos dos, entre estos dos métodos de inversión es que el trading es mucho más a corto plazo y los objetivos de un trader son distintos a los objetivos de un inversor. El inversor pretende a largo plazo tener una consistencia en la generación de ingresos y en cambio el trader busca tener ingresos en cortos periodos de tiempo comprando y vendiendo en el mercado y utilizando ciertos activos financieros que generalmente los inversionistas, si bien pueden utilizarlo, no son los más comunes. Generalmente los inversores se enfocan más en el mercado de capitales, que son las acciones, todo eso. Sin embargo, pueden invertir obviamente en los otros mercados, pero los traders generalmente se enfocan en otros mercados como pueden ser el de las criptomonedas, los derivados, sobre todo los derivados financieros, que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, primero, el mercado de capitales eh, es el mercado donde se transan las acciones. Donde se transan las acciones principalmente. Vamos a ver más adelante una clasificación más profunda, pero de manera general, acá se transan las acciones y la función es, bueno, primero, una acción es un valor que emite una empresa para recaudar inversión. O sea, una empresa emite una acción, yo la compro, ellos se llevan mi plata, yo me llevo la acción, ellos utilizan mi plata para poder crecer. Al crecer la empresa, sube de valor la acción y gano yo. Ese es como el funcionamiento y facilita la canalización de capital entre inversores y empresas, que es básicamente lo que les dije. Acá van a haber oportunidades adecuadas para inversores de un perfil de alto riesgo y de bajo riesgo, dependiendo en qué parte nos enfoquemos. Más adelante vamos a ver un esquema que se va a ver más detallado.
Y el impacto económico que tiene este mercado es que fomenta también el crecimiento económico del país, porque si las empresas crecen, hay una mayor producción, por lo tanto crece el país, y eso se puede ver reflejado en algunos indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, que va a crecer si es que las empresas de un país les va bien. El otro mercado es el mercado monetario, que generalmente no se conoce mucho, pero lo utilizamos se utiliza bastante como método de inversión. De hecho, en este mercado están los depósitos a plazo que nos ofrecen los bancos, se consideran dentro de este mercado. Y acá se negocian instrumentos activos financieros de corto plazo, de vencimiento. Principalmente son contratos, no son activos como acciones, o sea, las acciones igual son valores, digamos, pero acá son contratos como un papel donde uno llega a un acuerdo con el banco, yo te doy mi plata, tú me das una tasa de interés, finaliza cierto periodo, 30 días, tú me devuelves mi plata con el interés que me prometiste. Eso. Eso es como a nivel de inversión. Estos mercados son de un bajo riesgo, o sea, es ideal para alguien que quiere protegerse, por ejemplo, de la inflación. Eh, no se considera muchas veces como inversión, sino como más protección de capital, porque te protegen, más o menos va como de la mano con el monto de inflación. No sé, si hay una inflación del 5% anual, esto te pagan 5,5, 6% anual también. Se gana muy poquito. Y el impacto es mantener también la estabilidad financiera y gestionar las tasas de interés por parte del Banco Central, que también lo utilizan entidades financieras de este mercado para resguardar el riesgo o para proteger el riesgo de su inversión. Ya, el siguiente mercado, ya aquí nos ponemos un poco más. Todo el enfoque que le voy a dar a esta explicación del mercado es desde el punto de vista de inversión, porque claro que hay una función más normal, digamos, o más común como puede ser el mercado Forex, que es el mercado de divisas, es donde se transan todas las divisas del mundo. Por ejemplo, acá en Chile, cuando tenemos el peso chileno, o sea, el dólar contra el peso chileno, y dijimos, oh, el dólar subió a 1.000 pesos. Ya, pues eso en el fondo es la comparación del dólar con el peso. O sea, el dólar contra el peso subió a un valor de 1.000. Entonces, en el fondo, claro, si se evalúa el dólar, si se fijan acá están los pares, sería este el par que le estoy diciendo. Si se evalúa el dólar, si sube, este par debiese subir también. Entonces, si que en Estados Unidos pasa algo que hace que el dólar se encarece, acá en Chile se nos va a encarecer el dólar también y va a subir por ende el par. O si se devalúa esta moneda, el peso, también va a hacer que el par suba. O sea, ahí hay varios factores que hacen que se muevan estas monedas también. Y ahí es donde entran las oportunidades de inversión. Porque si bien cuando uno, por ejemplo, viaja al extranjero y hace un cambio de dólares por peso, o otro intercambio de divisas, está participando en el mercado de divisas, no sería como inversión. Pues, o sea, una de las formas de invertir sería a través de la compra de dólares y mantenerlos guardados hasta que suban, después venderlos. Eso es como una inversión más a largo plazo. Pero existen otro tipo de inversión que es para lo que más se utiliza el mercado Forex, que es en el enfoque de trading, que es lo que les comentaba recién, donde uno se aprovecha de las fluctuaciones de estas divisas, del precio de las divisas. O sea, uno tiene un análisis de la economía del país, de la divisa, etcétera, del par de la divisa, y puede especular en el precio, intentar predecir si es que el par va a subir o bajar y aprovecharse de esos cambios de una manera un poco más apalancada, o sea, con mayor capital para poder generar ingresos más constantemente. Eso igual es un poco más avanzado en cuanto al trading, pero quería comentarlo como de manera general. Y bueno, el impacto económico, como son las divisas, si es que una divisa sube, por ejemplo, si sube el dólar, nos va a afectar a nosotros que importamos, generalmente todas las importaciones y exportaciones se hacen en dólares, sobre todo para este sector del mundo. Entonces eso nos va a encarecer las importaciones, nos va a encarecer las exportaciones y nos va a salir más caro a lo mejor los productos, nos va a subir un poco la inflación a nosotros y así. Entonces eso es como el impacto económico. Por otro lado está el mercado de materias primas. Acá es donde se transan, eh, bueno, a todo esto, los mercados, se me olvidó mencionarlo, los mercados financieros, para que tengan una idea de qué son los mercados así como tangibles, son un entorno donde se transan todos estos activos financieros. O sea, todos estos que le mencioné son entornos, en este caso son todos digitales, todos son se accede a través de manera digital, a través de un banco, a través de un corredor de bolsa, de un broker que te hace de intermediario entre tú y una contraparte en la cual se intercambia este activo o se hace trading o se invierte.
Ese es como más o menos cómo funciona el mercado. Antiguamente eso era de manera física. Uno iba a un lugar y había estado el corro, que era donde típico que salen las películas, este el lobo de Wall Street, donde iban presencialmente, estaban con los teléfonos y hablándose. Eso era antes. Ahora ya todo, la mayoría de estos mercados son digitales. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, como les decía, el mercado de materias primas es donde se transan todas las materias primas, todos los commodities que vendrían siendo los productos básicos como insumos para producir otros productos donde están los granos, como el cacao, el maíz, por ejemplo, todos estos granos, metales preciosos como el oro, la plata, acá en Chile el cobre, relacionados con la energía como el petróleo, el gas natural. Entonces aquí, si es que por ejemplo sube, bueno, aquí vamos a hablar del impacto económico, si sube por ejemplo el petróleo por X razón, problema en el Oriente Medio, países productores de petróleo, nos va a afectar a nosotros cuando importemos el petróleo, va a subir la bencina, por ejemplo, que es lo que pasó durante la pandemia. Entonces, eso es como el impacto económico de este mercado. Y a manera de inversión, también se puede invertir en materias primas directamente, que no es muy común, pero se puede hacer generalmente por empresas o productores de este tipo de activos. Sí, es más común hacerlo de manera física, pero nosotros como inversores lo hacemos en el mercado digital, digamos, transando contratos sobre estos materias primas. Que en el fondo es hacer trading, lo mismo que les decía recién, por especular sobre el precio para poder aprovecharse de las fluctuaciones del precio de cada uno de estos activos. Y también se pueden utilizar estos contratos para como a modo de cobertura, en el caso de de empresas, por ejemplo, o un agricultor que tenga maíz y quiere proteger el precio de venta del maíz, también puede utilizar este mercado para fijar un precio y esperar, o sea, y que no le afecte la variación futura del precio. O sea, si llega a bajar el precio, no le va a afectar a él. Eso también tiene una explicación, pero no vamos a andar mucho en eso. Si queda tiempo, podemos dar un ejemplo después. Pero básicamente eso. El mercado de criptomonedas es el siguiente. Este es un poco más emergente, un poco más nuevo, mucho más digital, un poco más complejo quizás para los tradicionales. Muchos no se interesan porque es un poco distinto, pero cuando uno se empieza a meter y empieza a estudiar y averiguar sobre lo que hay detrás, es un mercado muy interesante que promete mucho a largo plazo. Es muy volátil, es muy riesgoso porque como está recién, no es nuevo, tiene unos cuantos años, es de los mercados más riesgosos junto con el que viene después, pero es bien interesante. O sea, aquí la propuesta de valor de las criptomonedas es interesante, como la primera fue el Bitcoin, la más grande. Busca promover la confianza en un sistema distinto al tradicional, que es el sistema bancario que tenemos, en el que se intentan eliminar los intermediarios. Por ejemplo, si yo voy y hago una transferencia a una persona, voy y te hago una transferencia de 100 lucas, para poder hacerla tengo que utilizar un banco como medio, digamos, como intermediario. Si no, no puedo hacerla, a menos que te lo pagues en efectivo. En cambio, en este caso, Bitcoin, por ejemplo, busca justamente eliminar eso y eliminar ese intermediario y que la transacción sea directa entre yo y la persona a la que le voy a hacer la transacción. Pues ahí hay un tema, un mundo donde hay que estudiar cómo hacer eso, hay billeteras digitales descentralizadas, hay un mundo descentralizado detrás, hay otras criptomonedas también, esto se basa en una tecnología súper interesante que es la cadena de bloques o la tecnología blockchain, donde con el tiempo se ha ido desarrollando y ha ido mejorando, creando nuevas redes, porque las redes son independientes. Por ejemplo, hay una cadena de bloques que es Bitcoin, otra cadena de bloques que es Ethereum, que es la segunda más grande, donde ya se puede desarrollar adentro, se pueden crear aplicaciones, se puede programar. Entonces, de ahí han salido otras redes que son súper interesantes también. Y en el fondo, cada una de estas redes son proyectos en los que uno puede invertir a través de la moneda de Bitcoin, similar a cómo funcionan las acciones, pero tienen claras diferencias que no las vamos a profundizar acá. Pero para que se hagan una idea, es como invertir en las acciones de Bitcoin, en la acción de Ethereum. No tan así, pero parecido. Eso, una propuesta totalmente distinta a lo que ofrecen los otros mercados y bien interesante. Pero como les decía, muy de alto riesgo, ya que es un mercado bien nuevo. Eh, bueno, se puede hacer trading, se puede invertir también de todas las formas. Y el impacto económico, como les decía, es que pretende disminuir la relevancia de los sistemas bancarios tradicionales. Porque viene como, no sé si a reemplazarlos, pero sí a ofrecer una oportunidad o una forma de intermediación o de intercambio de valor diferente. Bien interesante igual. Y finalmente, el mercado de derivados financieros, que es un mercado totalmente diferente a los anteriores,
donde no se transan activos físicos o activos como tal, sino que igual es un poco más complejo, pero vamos a intentar explicarlo bien simple. Se transan contratos. Hay distintos tipos de derivados financieros, pueden ser los futuros, las opciones, los contratos por diferencia, hay los swaps, hay varios instrumentos derivados. Y la diferencia con los otros mercados es que estos instrumentos financieros se basan en el precio de un activo subyacente. Y eso quiere decir que no tienen un precio propio, sino que cada uno de estos contratos trabaja con el precio de uno de los activos que vimos de todos los mercados anteriores. Por ejemplo, yo puedo operar un contrato en este mercado de, por ejemplo, futuros sobre el oro, o futuros sobre el Bitcoin, futuros sobre, no sé, por la plata, o una acción, sobre cualquiera de los activos que vimos antes, se puede operar estos contratos. Y principalmente se utilizan para, en el caso de los traders, para especular también en el precio, similar a cómo se hace en el mercado de materias primas, en el precio de los activos a través de estos contratos. O sea, yo puedo decir, yo creo que el oro va a subir de precio. Voy, hago un contrato de futuro, por ejemplo, o un contrato por diferencia, y acuerdo con una contraparte de que yo creo que el precio va a subir y la contraparte cree que el precio va a bajar. Entonces ahí un intermediario, que es el corredor de bolsa o el broker, nos une a nosotros dos, a mí con la contraparte, y si que el precio sube, gano yo y pierdo él, y si el precio baja, pierdo yo y gana él. Así es como funciona. Entonces, claramente ahí uno puede entrar y tomarlo como un casino y entrar y tirarlo a la chunte. No, yo creo que va a bajar, yo creo que va a subir, pero no es la idea. Pues la idea es tener un análisis previo y tener un análisis de contexto macroeconómico, geopolítico, qué está pasando con los activos financieros, si estoy operando un futuro sobre el petróleo, que vamos a ver un ejemplo más rato, qué está pasando con el petróleo, por qué sube, por qué baja. Entonces ahí es donde es la pega del trader, la pega del inversionista, cuando uno ya se está dedicando a esto. Un inversionista que quiera proteger quizás sus ingresos, protegerse de la inflación, no va a ver esto y no le va a interesar. Pero sí a un inversionista que se quiere dedicar a esto tiene que dedicarle tiempo al análisis y sacar una interpretación que pueda ser favorable para él y pueda también generarle rentabilidades a largo plazo. Entonces, ahí es pura estadística. Un trader siempre va a tener operaciones en pérdida, pero la idea es que siempre gane más de lo que pierde y así va a ganar a largo plazo. Eso más o menos es la descripción de este mercado. Ya expliqué más o menos la inversión y el impacto económico. Básicamente no vamos a andar tanto en esto porque igual acá se complica un poco, pero por ejemplo las empresas o los bancos centrales también utilizan estos instrumentos, pero no de manera especulativa, sino también al igual que en el mercado de materias primas, para resguardar los riesgos, para proteger, o sea, para disminuir los riesgos con ciertas operaciones que pueden estar teniendo de inversión. eh, pero como les digo, no vamos a andar mucho en eso porque es algo igual más complejo. Bueno, eso como analizando bien por encima los mercados. Ahora les muestro este esquema que lo hice un poco para que se vea todo junto. Están los mercados organizados y OTC, que vendrían siendo como desorganizados. La diferencia, bien hablando de manera general, es que los mercados organizados se transan activos, pero de una manera regulada, con una entidad financiera como puede ser, o con una bolsa, por ejemplo, una bolsa de valores. Las bolsas de valores son todas reguladas por las comisiones de mercado financiero. Todos los activos que se transan en las bolsas están en mercados organizados. Y por otro lado, los OTC son activos que no están organizados, bueno, no están regulados. Y la transacción no hay un intermediario de por medio, sino que se hace directamente entre las contrapartes y el principal. Entonces, bueno, eso como manera general. Todos los mercados tienen su parte organizada y su parte OTC. Eso también es importante. Acá podemos ver, por ejemplo, el mercado de capitales, que es el que les mencionaba al principio, que se divide en dos partes, que es la renta fija y la renta variable. La renta variable principalmente son las acciones, que es lo que les mencionaba, y la renta fija, que no lo mencioné, son activos de bajo riesgo, eh, más a largo plazo, y generalmente son utilizados para protegerse un poco de la inflación, más que como inversión como tal. Por lo tanto, el riesgo es muy bajo. Aquí están los bonos gubernamentales, bonos corporativos, que son deuda que emiten los gobiernos o las empresas para poder financiarse también. Uno puede comprarla y dependiendo del riesgo que tenga o la calificación crediticia que tenga ese país o esa entidad, esa empresa, va a ser más o menos riesgoso. La forma como se pueden operar estos mercados es mediante spot, que básicamente es comprar la acción o comprar el bono y esperar el tiempo necesario para poder aprovecharse de su rentabilidad mediante derivados financieros, que es el último mercado que les decía, que se relaciona directamente con todos los otros activos, o mediante fondos de inversión, como pueden ser los fondos mutuos, por ejemplo, que son los más conocidos en los bancos que te ofrecen fondos mutuos, que son canastas de acciones
o canastas de bonos que te ofrecen una rentabilidad o te ofrecen un acceso a estos mercados de manera más simple. Y eso, pues pueden ser fondos de derivados también o fondos de estos instrumentos al contado. Y lo mismo con los otros mercados, no vamos a seguir ahondando tanto para ahorrar tiempo, pero eh, básicamente está esquematizado todos los mercados de la misma manera. Bueno, ¿qué mueve los mercados? Es el siguiente tema. Acá hay varios temas importantes que pueden hacer variar el precio de estos activos financieros de cada uno de los mercados. Uno de ellos, bueno, los cuatro que puse acá, son los riesgos o conflictos geopolíticos, como pueden ser las guerras que han pasado entre Rusia y Ucrania, o los conflictos ahora en el Oriente Medio, con Irán y Israel. ¿De qué manera pueden afectar estos sucesos, digamos, en los activos en ciertos mercados? Por ejemplo, el conflicto entre Irán e Israel, ellos son productores, o la parte más de Arabia o de Oriente Medio, son productores generalmente de petróleo y lo exportan a países, por ejemplo, a nosotros. O, por ejemplo, los rusos también, pues son productores de petróleo y los exportan para acá. Entonces, si ellos entran en conflicto, generalmente algo pasa, probablemente la producción de petróleo va a bajar, por ende disminuye la oferta, y los que necesitamos acá en el otro lado del mundo, que somos los demandantes, nos va a salir más caro, porque hay menos cantidad ofrecida. Entonces, eso es como eso movería el precio, digamos, del petróleo en ese caso, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Por otro lado, tenemos eventos, por ejemplo, en la política. Sobre todo, como les decía, la economía es globalizada. O sea, todo lo que pasa en las potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos sobre todo, o la eurozona, los países de Europa, y todo lo que pasa allá a nivel político nos influye a todo el mundo, porque está todo globalizado. Muchas veces nosotros le echamos la culpa acá al presidente de turno, a los políticos, que no, que subió la inflación, ay, que el país no produce. Y sí, tienen responsabilidad, pero muchas veces no es la responsabilidad total. Y muchas veces, por ejemplo, hay factores externos, como les decía, la pandemia, o eventos políticos, o eventos geopolíticos, que influyen también en la economía, en este caso nuestra chilena, más que la propia economía chilena. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Eventos políticos como, por ejemplo, las elecciones, que ahora en este año, de hecho, pronto se viene la elección presidencial en Estados Unidos. Eso genera tensiones en el mercado también, hacen que los mercados suban, el presidente quiere dejar la economía lo más alta posible, entonces empieza a maquillar un poco los informes de crecimiento y deja al país súper bien, en teoría, pero es un poco ficticio eso. Las empresas suben, la bolsa sube, entonces eso también influye en los precios. Y también eventos de alto impacto o hitos históricos, como puede ser, en este caso puse dos ejemplos de Bitcoin para incluir las criptomonedas. En Bitcoin, pues ahora, de hecho esta semana hubo un evento que pasa cada 4 años, justo esta semana pasó, que es el halving de Bitcoin, que básicamente lo que hace el halving, para no entrar en detalles técnicos porque tiene relación con la tecnología que les mencionaba de cadena de bloques, lo que hace el halving es disminuir la oferta o disminuir la producción de Bitcoin que se genera cada cierto tiempo. A cada cierto tiempo se produce una cierta cantidad de Bitcoin, tiene un límite. Bitcoin es una moneda deflacionaria, a diferencia de todas las otras monedas como el dólar, el peso chileno, que es inflacionaria, se va creando cada vez más. En Bitcoin se va creando cada vez menos. Entonces, cada 4 años esa producción va disminuyendo a la mitad. Por lo tanto, se disminuye la oferta. Si la demanda se mantiene o aumenta, el precio de Bitcoin debe subir, que es lo que estaba pasando. Está pasando eso de que Bitcoin ha estado subiendo porque se veía venir esto, se sabe cuándo va a ser ese halving, cada 4 años pasa y cada 4 años debiese cada vez valorarse más Bitcoin. Por eso se dice que es una inversión a largo plazo igual. No deja de ser riesgoso, pero es así. Y por otro lado también el anuncio del ETF, que básicamente los ETF son un fondo también, parecido a los fondos mutuos, pero estos cotizan en bolsa, un fondo cotizado. Y este es un instrumento exclusivamente del mercado tradicional. De hecho, cotizan acá, en el mercado de capitales. Entonces, lo que pasó ahora, que es un hito histórico que pasó a fines de 2023, que antes no había pasado, es que crearon un ETF, un fondo, pero de Bitcoin. Entonces se relacionó este mercado con este, que es algo que es histórico igual porque generalmente el mercado tradicional como que tiene bien al margen las criptomonedas porque es algo nuevo, es algo que viene un poco como a amenazar la economía tradicional, los sistemas tradicionales, entonces todos los bancos, todos están como en contra de las criptomonedas. Entonces que se haya aprobado uno de estos fondos y que está cotizando en bolsa, en el mercado de capitales ahora, un fondo al contado de Bitcoin, y que ahora todas las empresas pueden, o las empresas o los bancos pueden acceder a Bitcoin a través de este fondo,
eso también genera mucha demanda de Bitcoin. Entonces eso también hace que el precio suba. Y eso es lo que ha estado haciendo. De hecho, Bitcoin ha subido casi un 100% en estos últimos meses, por lo mismo, por todas estas noticias y otros acontecimientos. Eso como ejemplo, dentro de otros también que pueden haber en otros activos. Y finalmente, indicadores económicos. Indicadores económicos tradicionales, como pueden ser el Producto Interno Bruto de un país. Para esto tenemos el calendario económico, que está disponible, por ejemplo, en investing.com, página económica, donde van anunciando periódicamente, cada mes, cada 3 meses, el nuevo valor de la inflación, el nuevo porcentaje de tasas de interés que tenemos mensualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el PMI manufacturero, por ejemplo, que es un índice de compras del sector de manufactura, que proporciona información sobre la salud económica del sector manufacturero del país. Se basa en encuestas mensuales realizadas en empresas de ese sector y abarca temas como la producción, los nuevos pedidos, los niveles de inventario, el empleo, precios de suministro, etcétera. Entonces, todos esos anuncios son de alto impacto e impactan en la moneda correspondiente. Si el PMI se anuncia en Estados Unidos, impacta en el dólar. Si se anuncia el PMI en Europa, afecta en el euro, en este caso en Alemania. Estas noticias son de esta semana, de hecho. Estas noticias impactaron en el mercado, de cierto modo. Y mañana jueves, de hecho, tenemos anuncios de PIB, que esa es una de las noticias que más afectan en el mercado, y nuevas peticiones de subsidio de empleo, que eso mide el desempleo también del país, que eso también es un indicador súper importante que afecta al dólar y por ende afecta a todos los activos financieros. Si se respeta esta previsión que hacen con respecto al periodo anterior, generalmente no se mueve tanto el mercado, pero si sale menor, eso es peor para el dólar, por ende todos los mercados se van como al alza, o sea, dependiendo si están en contra o si son la divisa principal o la secundaria, pero va a afectar de cierto modo sí o sí, si es que sube o si baja. Eso como a nivel general. Bueno, ahora quería darle este ejemplo que en el petróleo, que es como aplicando todo lo que hemos visto más o menos recién. Pero para eso quería explicarle para los que no saben cómo funcionan, muchas veces los inversionistas o los traders utilizan ciertas plataformas para analizar los datos. En el fondo los datos son los precios de cada activo y hay distintas formas de agrupar los precios. Están los gráficos de línea, que son los clásicos, los gráficos, no sé, pues, de torta, todo ese tipo de gráficos que te agrupa los datos, distintos tipos de datos. Y para los inversionistas generalmente se hace bien común utilizar este tipo de agrupación de datos o de representación de datos utilizando estas velas, que son velas japonesas, en el cual para el tema del precio, acá estas velas son precios, de hecho aquí en esta imagen se puede ver en la escala del FI los precios de un activo X, en este caso una acción creo, y en la escala de abajo está, o sea, en el eje X está en la fecha, el día o la temporalidad en la que se está viendo el activo. Entonces acá, básicamente para explicar el ejemplo, quería mostrarles cómo funcionan estas velas. Tienen un precio de apertura, un precio de cierre, un precio mínimo y un precio máximo en un periodo de tiempo. Ese tiempo puede ser una vela, puede representar una semana de datos, puede representar un mes de datos, puede representar un día de datos, puede representar una hora, un segundo, un minuto, todas las temporalidades posibles. Entonces tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos viendo una vela de una hora, si lo pasamos a un gráfico de un minuto, esa vela de una hora se va a transformar en 60 velas de un minuto. Y una misma vela como que se le va haciendo un zoom a la vela y se puede ver como a más a profundidad los datos en más detalle y sacar distintos tipos de análisis, distintos tipos de conclusión y así poder tener una inversión más asertiva. Eso como para explicar cómo funciona esto para poder que se entienda bien el ejemplo. Bueno, aquí les voy a mostrar unas operaciones que de hecho hice esta semana, la semana pasada, y yo, no sé si lo había dicho, pero yo hago, bueno, Manuel lo dijo, yo hago trading, pero hago un tipo de trading, porque hay distintos tipos de trading, que es un poco más a largo plazo. Hay trading que son en cosas de segundos, minutos, y ese tipo de trading es como, no sé, yo no le veo mucha utilidad a ese tipo de trading porque es más complejo, muchas veces es difícil lograr la rentabilidad en ese tipo de trading que son como a muy corto plazo. El otro este es el scalping, el otro es el day trading, que las operaciones duran un poco más, cosas de horas, un día. Y el otro es el swing trading, que es lo que hago yo, que es una operación me puede durar una semana, hasta un mes, de repente un día, de repente horas también. Pero la duración de la operación y también el análisis del gráfico lo hago en temporalidades mucho más como, no tan haciendo zoom, sino como más viendo un esquema más general de lo que está pasando en el precio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver este es el gráfico del petróleo. Podemos ver que aquí cuando fue el COVID, en 2020,
el precio empezó a subir, por lo mismo que les mencionaba, que por el COVID hubo una menor producción de petróleo, por ejemplo, dentro de otras cosas, menor producción por parte de Rusia, por la guerra, problemas logísticos, también disminuyó la producción o la oferta, y eso genera que haya más demanda que oferta, por lo tanto el precio sube. Después con la guerra también el precio sube, sube, y llega un punto en el que fue la recesión, donde principalmente acá fue aumentando la demanda un poco y fue disminuyendo un poco la oferta también por temas de, o sea, sí, fue disminuyendo la oferta, fue aumentando la oferta, perdón, y fue disminuyendo la demanda de las personas porque ya no tenían tanta capacidad de consumo y de las empresas también. Entonces aquí el precio fue bajando hasta que llegó un punto, esto es 2022, acá estamos 2023, mediados de 2023, y ahora vamos a hacer un zoom a esta parte, que es como entre octubre de 2023 y hasta el día de hoy. Si ahora pasamos de un gráfico semanal, cada una de estas velas en una semana, y vamos a hacerle zoom a esta parte, y pasamos a un gráfico diario, que vendría siendo esta parte de aquí. Si ven, aquí esta línea de aquí, se ve acá. Entonces como que le hicimos zoom a esta parte. Entonces aquí yo tenía mi análisis, digamos, por las operaciones que les voy a mostrar. Yo pretendía el análisis que había hecho, esperaba que cuando el precio llegara a esta zona del pasado, hubiera un rebote y dependiendo de lo que pasara, si es que mi estrategia me daba entrada, digamos, para comprar o vender, lo iba a hacer. Pues en este caso sí o sí iba a entrar en venta porque la tendencia era alcista, no me gusta operar en contra de tendencia. Así que llegó a esta zona, el precio tocó, tuvo una reacción, si se ven las velas rojas esas. Sin embargo, yo vi que no tenía tanta fuerza, entonces justo me dio patrón de entrada al alza y decidí entrar, se me dio bien, gané una operación. Siguió subiendo el precio, se acercó a esta otra zona donde yo esperaba que rebotara. No la alcanzó a tocar, pero rebotó. Me dio patrón de entrada al alza. La, Como no había tocado la zona, decidí entrar de nuevo. Eh, y justo en ese momento, de ahora de hecho lo voy a hacer zoom, vamos a hacer zoom a un gráfico de 4 horas, en esta parte. Justo en este momento que abrí esta operación, que fue el 10 de este mes, fue un viernes de hecho, y el 13 fue el ataque de Irán a Israel, ahora hace una semana. Entonces, y fue era fin de semana, el fin de semana está cerrado el mercado y yo no pude gestionar nada, no podía cerrarla ni hacer nada con la operación, pero era lo que Dios quiera, ¿no? Se me había ido a mi favor la operación, de hecho estuve a punto de tocar la parte máxima del cuadradito verde, que es como cuando se me cierra automáticamente en beneficio. Y por la guerra hubo una reacción a la baja y finalmente perdí esa operación cuando abrió el mercado el lunes. Uno podría pensar, o la interpretación que uno puede hacer de estas guerras o de estos conflictos geopolíticos es que el petróleo debiese subir, po. Porque, porque donde hay conflictos, en teoría, como les decía recién, los países producen menos o hay problemas de exportación, por lo tanto, hay menor oferta y si la demanda se mantiene, el precio debiese subir. Entonces, esa es lo principal que yo tengo en la cabeza ahora y por eso también estoy operando al alza. O sea, aquí estoy esperando que el precio suba, en teoría. Entonces aquí cuando hay estos conflictos, el mercado no siempre funciona como tan así al pie de la letra, po. Siempre el mercado puede hacer lo que quiera, uno no hay forma de analizarlo y de predecir con exactitud lo que va a pasar, no se puede. Entonces ahí uno tiene que tener una buena gestión de riesgo, probabilidad estadística y a largo plazo que se vea representado eso. Entonces aquí terminé perdiendo esa operación, siguió el tiempo, siguió bajando el petróleo. Después fue el ataque ahora, el viernes pasado, el ataque de Israel a Irán. Acá también les marqué esta zona para que vean cómo se comporta el precio. Si ven, hay mayor volatilidad cuando pasa eso en estos activos. Por lo tanto, acá el precio subió, después bajó rápidamente. Y ahora, antes de ayer, me dio patrón de entrada a comprar de nuevo. Entonces, como yo estoy pensando que estos conflictos, en teoría, debiesen hacer que el petróleo suba, yo espero una subida en el petróleo en el corto plazo, digamos, hablando de días, semanas, meses. Sin embargo, puede seguir corrigiendo a la baja sin problemas. Sin embargo, ahora se me abrió, me dio patrón de entrada a mi estrategia, además del contexto geopolítico. Tengo mi estrategia a nivel técnico, digamos, que se tienen que cumplir ciertas reglas para que poder entrar en la operación. Se cumplió y abrí una operación al alza de nuevo, que de hecho todavía la tengo abierta, debiese estar en beneficio, pero perfectamente se me puede ir a la contra y perder. Eso más o menos quería mostrarles como para que tengan una idea general de cómo funciona esto y cómo uno puede ir haciendo análisis. Obviamente detrás de esto hay un trabajo de horas y de leer y de estudiar y de analizar también antes de entrar en una operación. Pues la idea no es entrar como si fuera un casino, sino que hacer una pega antes importante para que la estadística juegue a nuestro favor.
Eso con el cómo se mueven los mercados, que hasta ahí lo vamos a dejar. Y finalmente el cómo empezar. Acá quería dar algunos tips, básicamente porque muchas veces me pasó también a mí, la idea de este seminario o de este webinar era que como mostrarles lo que a mí me hubieran gustado que me mostraran cuando empecé, porque yo no sabía nada de esto y es súper complicado de repente saber en qué invertir, cómo empiezo, dónde me registro, cómo meto la plata, todo eso que es como más práctico, de repente se complica un poco. Entonces yo creo que lo primero es saber qué es lo que quiere hacer uno, definir cuál es mi enfoque, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr con mi plata al invertirla. Quiero protegerme de la inflación, quiero ganar a largo plazo, quiero hacer trading, que para eso también hay que dedicar más tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir también en mi preparación, en mi análisis, en mi operativa? ¿Qué es lo que quiero realmente? Entonces, para eso hay que hacerse una lista de qué es lo que uno quiere, cuánta plata tengo también y de ahí empezar a seleccionar qué mercado o en qué activo invierto. Entonces ahí también definir el perfil de riesgo de uno. Soy arriesgado, soy conservador, porque por ejemplo esto del trading que les mostraba tiene una afectación a nivel psicológico también. De hecho, hay una rama del trading que es el psicotrading, que abarca todo lo que es la parte psicológica, que todo lo que te causa el hecho de estar perdiendo plata. Cuando uno pierde plata, te da una cuestión en la guata, te da eh, nervios y todo eso. Eso hay que controlarlo, se trabaja. Lo mismo al contrario, cuando estás ganando plata, el tema de la avaricia, esa emoción que te da, también hay que controlarla porque la idea es siempre respetar el plan, respetar la estrategia. Entonces, todo eso también, quizás un inversor más a largo plazo va a estar más tranquilo. Como se ve el monito acá, no va a tener tantas fluctuaciones en el capital, dependiendo en qué se invierta. En cambio, el trader sí, pues tiene que estar más pendiente. Es distinta la dinámica. Entonces, dependiendo de todo eso, hay que definir el perfil de riesgo, el tiempo, el enfoque y tomar una decisión y ver finalmente en qué mercado invertir. De todo esto que les había mostrado, generalmente los mercados menos riesgosos y que requieren menos tiempo en teoría y que principalmente son para protegerse de la inflación son el mercado monetario y el mercado de renta fija, con todos los instrumentos que tienen dentro. Sin embargo, pagan súper poco, po. Estamos hablando de 4%, 5% al año, dependiendo de cómo estén las tasas de interés, que es lo que hablamos al principio, van a ir subiendo o bajando la rentabilidad de estos instrumentos. Entonces, eso como en general. Y si es que uno va a arriesgar más, quiere invertir más tiempo, quizás enfocarse en renta variable, que son acciones. Yo principalmente no, personalmente no me enfoco ni en mercado nacional, no invierto en el mercado nacional ni en acciones nacionales, nada. Tampoco en acciones en general, porque generalmente utilizo derivados financieros para abrir operaciones en diversos, por ejemplo, recién la operación que les mostré recién, era una operación de un CFD sobre el petróleo del mercado de materias primas. Pero de repente, no sé, puede haber un CFD sobre el euro dólar, que es el mercado de divisas, o un CFD sobre una criptomoneda. Así funciona. Podría, por ejemplo, trabajar como un CFD sobre una acción, pero yo no trabajo acciones. Pues entonces ahí, para el mercado de acciones también hay otro tipo de análisis, otro tipo de inversión, como inversión en valor, investing value o value investing donde hay que analizar los estados de resultados de las empresas, analizar a profundidad cómo está la salud financiera de las empresas para tomar una decisión informada y tomar una decisión a largo plazo si es que me conviene invertir en esa empresa o si es que invierto en otra. O hay otro tipo de análisis que perfectamente si yo invirtiera con CFDs en renta variable, pudiese hacer ese análisis e invertir quizás a largo plazo a través de estos contratos. También se puede. Entonces, básicamente, dependiendo de los intereses de cada uno, primero elegir un mercado, enfocarse en un cierto mercado y dentro del mercado también enfocarse en ciertos activos, po. Que, por ejemplo, yo que opero CFD o futuro, no voy a operar futuro del oro, de la plata, del petróleo, de todos los activos, sino que me conviene enfocarme en unos cuantos y analizarlo a profundidad, conocerlos, ver su comportamiento y especializarme en esos activos. También es importante eso. Eso principalmente. Y también, por otro lado, mitigar los riesgos, ir con cuidado, también es otro consejo que está lleno me imagino que muchos se habrán topado con estafas, con empresas que son fraudulentas, está lleno, el mundo del trading está lleno de gurús que te venden humo, que te venden la posibilidad de hacerte rico, o empresas que te dicen, no, méteme la plata aquí conmigo y te vamos a hacer ganar más plata, o te cobramos menos comisión. Entonces hay que enfocarse en que
o preocuparse de que esas empresas donde uno vaya a meter la plata, el corredor o el broker, sea una empresa que esté regulada en el país en un país importante, digamos, una regulación, por ejemplo, europea, o por lo menos si vamos a trabajar aquí en Chile, la que esté regulada por la Comisión de Mercados Financieros chilena, antes de meter la plata, que está lleno de empresas que no están reguladas y que te roban. Entonces también hay que tener ojo con eso. Y también la gestión de riesgo, que es un tema súper grande en el trading, pero que vamos a tocarla bien por encima, que tiene que ver con cuánto uno tiene que estar dispuesto a arriesgar, porque siempre cualquier inversión conlleva riesgos. Si te dicen lo contrario, huye. Todas las inversiones tienen riesgos, como les dije, estos dos mercados son los menos riesgosos, pero todos los otros mercados tienen riesgo que podéis perder toda la plata. Entonces, ojo con eso. Acá les pongo la imagen del juego del calamar. No sé si se acuerdan de esta persona que entró al juego porque se había endeudado mucho. Y una de las cosas que le dice al principal, de la razón por qué se había endeudado, es que había perdido mucha plata en los futuros. Y él no cachó, obviamente, a qué futuro se refería, pero se refería justamente a un mercado derivado de futuros. O sea, había invertido en futuros en algún activo y había perdido toda la plata y se había endeudado y por eso entró a ganar plata en el juego del calamar. Eso como referencia. Y para terminar, tener en cuenta y tener también claro la realidad de las rentabilidades que se pueden lograr en la inversión, que muchas veces a nosotros nos venden la pomada de que podí invertir en tal cosa y te haces millonario o duplicáis tu inversión en un día, en un mes. Eso se puede hacer, efectivamente, pero hay que tener en cuenta la relación entre la rentabilidad y el riesgo. O sea, a mayor rentabilidad, mayor el riesgo. Eso quiere decir que si tú podéis duplicar el capital en un día, así como lo podéis duplicar, también podéis perderlo todo en el mismo periodo. Y generalmente el riesgo es mayor que la rentabilidad. O sea, en el fondo, de poder hacerlo se puede, pero si uno quiere invertir sosteniblemente a lo largo del tiempo, a largo plazo, es insostenible tener una inversión que te pague más allá no sé, por el 30% anual, digamos, no más que eso. Y como trader, los traders generalmente pueden, como hacen más operativas y tienen una gestión de riesgo mucho más controlada y una operativa mucho más activa, pueden lograr mayores rentabilidades, pero tampoco es como que vaya a ser 1000% en un año. O sea, puede José, haber un año, sí, ahí te voy a parar porque está demasiado inspirado con muchas cosas. sí, Y ya empieza la lista de preguntas y hay alguien que empezó a preguntar, ¿ya? ya. Sí, sí, de hecho, Y una de esto era las, lo último. Esto era lo último que iba a decir. Finalmente eso, protegerse de los riesgos y no creerse todo lo que te digan. Ese es como el último consejo. Muchas gracias por todo. Ahora vamos a pasar a la súper. sesión de preguntas y respuestas. No sé si... A ver, no tengo visto. Perfecto, sí. Muchas gracias por la exposición, Sebastián, increíble. Sí, tenemos algunas preguntas. Ahora les aviso a todos los participantes. Voy a activarles los micrófonos. Bien. También les voy a permitir las cámaras si alguien quiere llegar a poner cámara, no es obligatorio. Bien. Y bueno, simplemente sáquense el micrófono y bueno, puedan hacer su pregunta libremente. Sin embargo, vamos a responder primero las que hicieron en el chat. Daniela pregunta, ¿cómo compruebas que la empresa está regulada, ya sea en el extranjero o en Chile? Ya me imagino que se refiere a los brokers o las empresas de corredores de bolsa. Muchas veces te ponen la información en la misma página. Y se puede comprobar también en la página oficial del regulador, si te dicen que está regulado por la Comisión de Mercados Financieros chilena, tiene que estar ese registro en la página de la CMF, de la Comisión de Mercados Financieros. Si no está, es porque te están mintiendo. Entonces, por ejemplo, ahí me ponen en el chat un anuncio de eToro que hablaba de copy trading. Claro, eToro es un broker. En teoría está regulado, yo no he trabajado con eToro, habría que ver si realmente está regulado, me imagino que sí, porque ya lleva harto tiempo en el mercado y tiene anuncios por todos lados. Habría que ver cuáles son las condiciones, cuáles son las comisiones que cobran, si es que realmente conviene invertir ahí o en otro lado. Y con respecto al copy trading, es algo igual complejo, porque yo diría que tiene mucho riesgo. eh, para alguien que no sabe nada, no me metería a copy trading nica, porque es algo que uno como al hacer copy trading, uno tiene que saber lo que está haciendo y también gestionar el riesgo sobre la operativa a la persona que le está copiando. No basta con copiar y listo y que se haga todo solo.
Entonces hay mucho cuidado con eso porque igual es algo súper riesgoso. Perfecto. Hay otra pregunta en el chat que indica, ¿por qué no inviertes en acciones? Ya, sí. Como les comentaba, hay distintos tipos de inversión. Eh, yo no invierto generalmente, bueno, sí, pero no tanto, en spot, que es como comprar al contado. No hago trading de acciones porque básicamente no me especialicé en eso. Yo me especializo en otro tipo de activos y como les decía, la idea no es abarcar tanto de todo tipo de activos, todos los mercados, pues mejor especializarse en ciertas cosas, o al menos eso me ha funcionado a mí. No digo que invertir en acciones sea malo, que no te sirva, de hecho, todo lo contrario, invertir en acciones es un mundo súper interesante, pero que hay que saber mucho también, como les decía, para invertir en acciones, la idea es saber de value investing, saber de, de análisis de estado financiero. Ahí las empresas tienen informes que liberan trimestralmente o anualmente, donde se puede analizar esta información, evaluar si la empresa es saludable económicamente, si es que está barata, si es que está cara, y para saber dónde invertir también, cuál es el riesgo que va a ser de invertir en esa acción. Entonces es como otro tipo de análisis, generalmente se utiliza más análisis fundamental que este tipo de análisis. Sin embargo, siempre se puede analizar el gráfico, siempre se puede hacer análisis técnico, que es el análisis del gráfico del precio, y también de acciones. O sea, la idea es complementar siempre todos los análisis para poder acertar con mayor precisión. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hay retorno, creo. No sé si. A ver, sí, alguien deja en el chat la siguiente pregunta. Eric, sí, puedes abrir tu micrófono y hacerlo libremente. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, mira, tal vez una pregunta que puede que muchos se hagan y tú podrías tratar de aclararnos un poco. Eh, Creo que la mayoría de los que están presentes puede que tengan un trabajo, digamos, de 8 a 6 y, digamos, de alguna manera no pueden dejar ese trabajo para dedicarse, digamos, 100% a lo que podría ser una inversión. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendación les puedes dar a estas personas para que se vayan iniciando en este mundo del trading? Porque podría ser que a lo mejor la mayoría piensa, yo hago un APB con la AFP o coloco una plata en el banco, pero lo que tú estás mostrando acá es un mundo de opciones y de oportunidades que se pueden explotar. ¿Qué recomendaciones les darías a esas personas que están trabajando actualmente para iniciarse en este mundo de las inversiones? Sí. Sí, interesante la pregunta porque justamente yo creo que el caso de la mayoría es ese, y no aconsejaría jamás dedicarse exclusivamente a invertir como alguien que está recién, digamos, porque no va a funcionar, pues, o sea, no funciona, no es tan mágico. Eh, Siempre la idea y lo que se recomienda, no sé si tengo retorno yo, me escucho yo mismo. A ver. A ver, ahí sí, ahí lo pegué. Ya. Entonces, claro, pues, o sea, lo ideal siempre es complementar, en el fondo la idea es complementar los ingresos, por eso que la, como la propuesta o la idea que di al principio era cómo protegerse de la inflación, cómo trabajar los ahorros, y no es como trabajar en inversión exclusivamente, sino que siempre es como tener un segundo ingreso. O sea, todo esto del trading, y va a llegar un momento en el que en el fondo si que uno hace trading y te va bien durante mucho tiempo, quizás vaya a tener un capital grande y vaya a poder vivir de las inversiones, vivir que es finalmente lo que hacen los millonarios, porque tienen mucha plata, invierten y ganan pasivamente y tienen ingresos constantes grandes que les va a facilitar la vida, digamos, y que a lo mejor van a poder dejar su trabajo principal, pero generalmente no es recomendado hacer eso, dejar su trabajo y dedicarse solo a la inversión, sino que complementarlo, más que todo. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Voy con la que hace María. ¿Cómo puedo aprender más de esto? Estoy empezando en este mundo. Sí, ahí es interesante esa pregunta porque en Internet de manera gratuita hay mucha información y lamentablemente no te la entregan ordenada, por ejemplo.
Yo la presentación de este webinar puse mucha información de la manera más ordenada posible para que se entendiera como a manera general, digamos, pero en internet tú venís invertir y te sale, no te sale invertir en mercado de derivados, invertir en el mercado de capitales, sino que te sale invierte en acciones, invierte, compra a futuro, no te explican nada. Entonces es difícil también aprender de manera ordenada y para eso sí quizás hay que pagar para acceder a un curso que te lo den de manera ordenada. Sin embargo, hay mucha oferta de cursos que muchas veces no son de calidad. Yo diría que el 80% de lo que hay en Internet de pago tampoco es de calidad. Entonces, es difícil igual identificar una formación buena y hay algunos indicadores que pueden haber para saber si es que la persona que te va a educar realmente sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, si uno va a educarse en el trading, si uno quiere hacer trading, que la persona que te enseñe tenga un historial auditado o que te demuestre que realmente le va bien, po, o que te demuestre lo que hace, que no te venda algo que no está aplicando, que muchas veces pasa eso. Entonces, eso es bien interesante. Hay maneras de acceder, por ejemplo, a capitales privados y uno gestionar esos capitales. Generalmente, si te enseñan eso bien, hay maneras de auditar tu cuenta, de demostrar de respaldarse con una institución, con una empresa, con un administrador de fondos, que te avale tu inversión, que te avale tu historial y te permita dar esa información a tus Sebastián, estudiantes. Ujú. Sebastián, Sí, yo creo que bien. igualmente es bueno decirlo que nosotros estamos preparando un curso precisamente de inversión, ¿ya? Y la idea precisamente es preparar de manera responsable a personas, a posibles inversionistas que eh, se eduquen, no solamente en la parte de lo que tiene que ver con los conceptos básicos, sino también en la utilización de herramientas que puedan ser interesantes para mejorar su capitalización, ¿ya? Su mejora en precisamente lo que tú estás diciendo, es decir, equiparar quizás la actividad económica que están haciendo hoy día y poder balancear esa actividad con una inversión responsable, ¿siempre? En ese sentido. Nosotros hoy día, como Academy, estamos preparando un curso que está relacionado con muchas de las cosas que acaba de decir Sebastián, y precisamente a los que estén interesados, luego nosotros les vamos a enviar información respecto de ese curso. Igualmente, también como parte de este objetivo es generar webinars gratuitos que estén relacionados a conceptos específicos. Dentro de este webinar, y yo diría también para redondear la idea, Sebastián ha indicado varios elementos que son, se podría decir, expandibles en bastante tiempo y que potencialmente van a esos cursos. Eso, Sebastián, ¿no? Sí, excelente. Sí. Vamos con la siguiente Excelente. Bueno, pregunta. tenemos otras preguntas, sí, como la Bolsa de Santiago, ¿a qué mercado pertenece? Pregunta Angélica. Sí, pues la bolsa de Santiago, la bolsa es por ejemplo, ahí lo que le hablaba de los mercados organizados y OTC. Cuando hablamos de una bolsa de valores, es mercado organizado. Entonces, en ese caso, la bolsa aquí en Chile trabaja acá, mercado de capitales, donde se transan acciones, se transa renta fija, que son estos bonos, y estas son las formas como operar en ese mercado. Podemos comprar, por ejemplo, si un banco te ofrece fondos mutuos, si un banco te ofrece, y también acá, pues, mercado monetario puede ser, y el mercado monetario no, aparte, la bolsa principalmente de acá. Si un banco te ofrece acceso a comprar acciones nacionales, acceder a fondos mutuos, a ETFs, que son estos otros tipos de fondos, todo eso es mercado de capitales. Y todo eso está regulado por la Bolsa de Santiago, que es la bolsa de acá de Chile. Entonces, en el fondo, la bolsa es donde se hacen las transacciones de manera digital. Esa es como la función. Perfecto. Bueno, otra pregunta. José Antonio pregunta, ¿consejos para invertir en criptomonedas? Bueno, creo que es una pregunta muy amplia. Sí, Y ahí. ya te doy la oportunidad para hablar, Carolina. Un minuto. Sí, el mercado de criptomonedas, como les dije, es de los más riesgosos, de los que hay que estar, yo creo, bueno, es que para todos hay que estar preparados, pero hay muchas formas de invertir en criptomonedas, no solamente el hecho de comprar y esperar a que suba y vender. Hay un mundo detrás que para poder acceder tiene que uno educarse sobre tecnología blockchain. Yo creo que ese es el principal consejo que puedo dar
es que conozcas la teoría que hay detrás de las criptomonedas. No llegues e inviertas en Bitcoin porque sí, no. Sino que en qué se basa Bitcoin, qué ofrece, cuál es la propuesta de valor, qué otras criptomonedas existen, Ethereum, Cardano, qué hace cada una de ellas, cuál es la propuesta de valor de cada una de ellas. Estudiar eso, como su propuesta de valor, en qué se basan, estudiar la tecnología. Eso yo creo que antes de invertir en cripto hay que saber todo eso. Y después ver la plataforma donde entrar y todo eso, que principalmente hay varias acá en Chile. No, yo no utilizo ninguna chilena porque son más caras, no tienen tantas criptos. Pero por ejemplo está Binance a nivel mundial, ¿no? Hay varias, Kraken, ¿no? Que hay varias. Bueno, Eso como de manera tenemos general. acá Carolina Valenzuela con la mano levantada. Carolina, tengo tu pregunta acá en el chat. ¿Quieres hacerla libremente abriendo tu micrófono o la leo? Bueno, la leo. Consulta, en mi Mm. caso soy estudiante universitaria, por lo que no tengo ingresos mensuales de manera fija. Cuando me sea posible, quisiera poder ingresar al mundo de las inversiones, pero mi duda es, ¿con cuánto debería empezar invirtiendo? Mm. ¿Cuánto debo ingresar en las primeras inversiones? Sí, como consejo dicen en general los expertos que toda persona que entra a invertir empieza perdiendo. Sobre todo los que entran a hacer trading. Lo ideal es que no pase eso, pues y esa es la idea de este tipo de webinar o de dar la información, es que justamente se preparen para no empezar perdiendo, sino que a lo mejor empezar ganando poco o perdiendo poco también. Entonces lo que te puedo decir es que ingreses al principio para conocer las plataformas, para hacer operaciones quizás en un entorno simulado. Muchas plataformas o corredores te dan la posibilidad de operar, hacer trading o invertir en una cuenta demo, que no es dinero real. Sí estáis participando en el mercado, pero en un mercado ficticio que replica los precios del mercado real y con plata falsa. Entonces ahí podéis conocer las plataformas, podéis hacer tus análisis y ver si es que te funciona, estar, no sé, un año en demo y haciendo operaciones constantemente y ver cómo te va. Si tu estrategia funciona en el caso de que estés haciendo trading, si es que tu estrategia de inversión funciona y todo eso, ir comprobándolo y una vez que te estés así preparada y que hayas estudiado y todo, ahí sí entrar con dinero real y con el dinero que estés dispuesto a perder al principio, sobre todo. No entrar con todos tus ahorros y menos a mercados tan arriesgados como por ejemplo el de las criptomonedas o el mercado de derivados. Yo te recomendaría partir por el mercado de renta fija, mercado monetario. No sé si hay hecho depósitos a plazo alguna vez, empezar con eso, ver que funciona, que tú le pasas la plata al banco, la bloqueas por cierta cantidad de días, después de un tiempo te la devuelven con intereses, que son pocos, pero hacerlo. Y después empezar ya quizás con acciones o con estos otros mercados que son un poco menos comunes, digamos. Entonces ahí con Bueno, plata que estés dispuesto eh, a perder. justamente, Carolina, también un poquito para complementar la respuesta de Sebastián, creo que muchas veces lo mejor que uno puede hacer antes de emprender cualquier tipo de cosa es la educación, capacitarse, saber dónde voy a dar mi primer paso y cómo lo voy a dar. Yo tengo entendido, bueno, Sebastián justamente es un experto en trading desde hace muchos años. Y él es el que está creando nuestros cursos de trading como, bueno, academies, y sé que también hay muchos ejercicios que son prácticos, muchos ejercicios que son guiados y mucha teoría que se da de esta forma práctica y obviamente mucho más personalizada. Así que cualquier cosa, si estás interesada en irte capacitando, ahí dejé en el chat el correo al cual puedes escribir y después te pasamos más información. Bueno, tenemos más preguntas. Acá Martín pregunta, ¿se puede vivir de dividendos? Sí, el tema de los dividendos es interesante igual porque tiene asociado, bueno, como les mencioné en algún momento, los dividendos son pagos recurrentes que te dan trimestralmente o anualmente las empresas a medida que se van revalorizando o valorizando. Cuando tú tienes acciones de esa empresa, te llegan pagos trimestrales de las ganancias que va teniendo la empresa en porcentaje. Esos dividendos muchas veces son fijos. Tú antes de invertir sabes más o menos cuánto te va a llegar de dividendo trimestralmente, pero generalmente son bajos igual, pues. O sea, para poder vivir de dividendos tenés que tener una cantidad de plata muy grande y aún así yo creo que no es lo más conveniente teniendo mucha plata, hay inversiones que son más convenientes. Pero es una muy buena fuente de ingresos los dividendos. O sea, una buena estrategia sería invertir en acciones dividenderas, porque hay acciones que no son empresas que no entregan dividendos,
y generar ese ingreso constante, periódico de dividendos. Interesante también. Pero vivir de los dividendos, difícil. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Francisco Castaneda pregunta, es muy interesante, ¿cuánto es el rendimiento promedio de la inversión en trading? ¿Y cuáles son los factores más importantes que debo tener en cuenta para optimizar recompensas positivas? Justamente eso era lo último que estaba hablando, que me interrumpió Manuel. Que esta última diapositiva, justo estaba diciendo eso, estaba dando el ejemplo de para tener una referencia, porque siempre uno dice puedo generar infinito, generalmente los gurús estos que están por internet que te venden, el objetivo es venderte el curso y venderte la pomada, te dicen no se duplica tu capital en un día. Ya, pues se puede hacer, sí, pero para hacerlo tienes que incurrir en mucho riesgo, y no es la idea. Entonces aquí te puse yo unos ejemplos de los principales fondos de inversión. Estos son ETFs que invierten en acciones. Son fondos que, por ejemplo, este es el de Bitcoin, que es nuevo igual, no lo tengamos en consideración. Pero para que tengáis una idea, en 5 años el retorno de un fondo, del más rentable, está ordenado por rentabilidad, 50%. O sea, quiere decir que en promedio hizo 10% al año, en un año, un fondo. Entonces, esa es como la realidad de las grandes instituciones. Ahora, estos son fondos mutuos, por decirlo de algún modo, que los manejan privados, que muchas veces tienen otra gestión de riesgo, tienen otros activos un poco más arriesgados, y uno puede ver que en 3 años este hizo 114%, 115%. En promedio eso es casi un 30%, un poco más de 30%, eh, casi 40%, perdón. Pero si uno ve la rentabilidad en 10 años, es casi 10%. Entonces ahí también va a variar mucho el año y cómo trabaja el fondo. Entonces, también ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, este otro en 10 años te hizo 250% casi, que es casi un 25% anual, que es más que los ETF, pero un 25% anual, si tú como trader te tienes como referencia eso, dependiendo del enfoque que tengas, podría con hacer más del 25% anual, ya estás siendo mejor que los fondos, entonces eso ya es muy valioso, muy bueno. Entonces, teniendo eso como referencia, una buena rentabilidad promedio sería eso, un 30% al año, como un buen trader, digamos, pero pueden haber años en los que hagáis menos, 10% también. Eso como recomendación. O como consejo. ¿Cuál era la otra parte que dijo de la pregunta? Los factores más importantes para Eso sí, optimizar la siguiente recompensa. pregunta la hace No, que Nati, la y misma Nati pregunta dice, de Francisco, que había preguntado otra cosa. Los principales factores para tener recompensas positivas, justamente es tener una buena gestión de riesgo, no irse que no se te vaya tanto la cabeza con eso, y tener en cuenta esta tabla que te puse acá, que por ejemplo, si tú pierdes el 10% de un capital, ponte si tenés 100 lucas, perdés 10%, quedáis con 90 lucas, para poder volver a 100 lucas, tenéis que ganar no 10%, 11,1, porque si ganáis 10% de las 90 lucas, volví a tener listo, 99, tenemos no 100. acá otra pregunta adicional. Marcelo, tienes levantada la mano, ¿quieres hacer tu pregunta libremente o la haces por chat? ¿Se me escucha? Sí, se Sí, escucha. sí, se te Sí. escucha. Hola, ¿qué tal, Bienvenido. Sebastián? Un gusto conocerte. Hace unos días Hola habíamos hablado. Marcelo, ¿qué tal? Oye, y creo que ayuda mucho a las personas nuevas que se están No, metiendo en este mundo. no sé si fui yo, se te cortó, Se te cortó no un te poco, escuché sí. nada. Ah, ya. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Ahora sí que sí. Sí. Ya. Como te decía, primero que nada, felicitarte porque el contenido que expusiste está súper bueno, súper completo para las personas nuevas que se están metiendo en este mundo y de verdad felicitarte, ya porque lo hiciste Muchas súper bien gracias. y creo que está bien completo. Ahora Muchas mi gracias. pregunta es bien técnica respecto al trading. Mi consulta es, ¿qué estrategias tú utilizas y recomiendas dentro de las estrategias que existen en el trading? Porque sé que hay muchas, pero debe haber alguna que es la que más resalte, supongo. Sí, justamente iba a decir eso, que no existe el huevo de oro, digamos, que muchas veces sí los educadores o los que te venden estos cursos te prometen eso, po. Esta estrategia es la definitiva y es la mejor, es la cuestión. Eso no es así. O sea, existen muchas estrategias y no hay una mejor que otra. O sea, sí hay algunas mejor establecidas que otras, pero el principal objetivo o el principal punto donde digamos, uno tiene que centrarse, más que la estrategia, obviamente tenéis que tener una buena estrategia de entrada, de salida, es la gestión de riesgo. Porque y la gestión también de la operativa. Una vez que tú abres la operativa en el trading, tienes una operación andando,
tienes que preocuparte de no dejarla ahí que se cierre cuando llegue tu stop loss o cuando llegue tu take profit sin hacer nada, sino que estar monitoreando el activo, ver qué está pasando a nivel geopolítico. En el ejemplo del petróleo, por ejemplo, si que hay algún evento que te pueda afectar, intentar protegerte, si estás en ganancias, quizás proteger las ganancias. Ese tipo de operativa o de análisis después de haber hecho la operación o de haberla abierto es mucho más relevante que la estrategia misma. Y con respecto a la estrategia, no hay, ahora están saliendo nuevas estrategias como esto del Smart Money o el ICT, Inner Circle Trading, que son conceptos igual técnicos que te ayudan a analizar el gráfico o el precio a nivel técnico, digamos. Mi estrategia, que ya la tengo comprobada hace harto tiempo, hice una mezcla entre varios. Utilizo un indicador, utilizo algunas partes, algunos conceptos de análisis de liquidez, estructura de mercado, tendencia. Entonces, la idea es que uno vaya adaptando la estrategia a cómo es uno, y no tú adaptarte a la estrategia. Ese también es otro concepto. Perfecto, Perfecto. oye, Bueno, muchas tenemos gracias por la acá, respuesta. De nada, Marcelo. tenemos Un gusto. una pregunta adicional. Nati pregunta, ¿saben qué bancos tienen las mejores tasas para fondos mutuos o depósitos a plazo? Ya, sí, ahí, por ejemplo, la diferencia para tener claro, si hablamos de depósito a plazo, estamos hablando de mercado monetario que te lo ofrecen los bancos. Estas tasas de los depósitos a plazo son bajas, el riesgo es bajo, entonces no podemos comparar muchas veces el depósito a plazo con un fondo mutuo, que el fondo mutuo es de renta variable, tiene mayor riesgo. Entonces, si que queremos arriesgar más, te vaya a fondo mutuo, si queremos arriesgar menos, te vaya a depósito a plazo. Eso tenerlo claro. Después, los fondos mutuos que más pagan, depende, porque un fondo mutuo lo gestiona un privado. No siempre son bancos, a veces son gestoras de capital o gestores de fondos, y van variando los activos que tienen dentro. Entonces, por ende, las rentabilidades de los fondos también van a variar en el tiempo. Pueden que en un año ese fondo haya ganado 10%, 20%, y puede que el otro año pierda menos 5% en un año. Entonces, también hay que tener ojo con los fondos. Yo, para empezar, empezaría investigando sobre todo lo que son los ETF, que son otro tipo de fondos diferentes a los mutuos, fondos mutuos, que son un poco más estandarizados, que invierten en una canasta que ya está hecha de acciones, como un indicador bursátil, un índice bursátil. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el IPSA, que son las 30 acciones más grandes de Chile, y hay un fondo, un ETF, que invierte en el IPSA. Entonces tú compras el fondo, el ETF, y en el fondo tú estás invirtiendo en el indicador chileno. Podría hacer lo mismo con algún indicador estadounidense, como el S&P 500, etcétera. Entonces ahí, eh, la rentabilidad de los fondos va variando, no hay como una estándar de rentabilidad, hay que investigarlo para poder saber en dónde invertir. Bueno, aquí para tratar de responder todas las preguntas, Silvia, a ver, no, bueno, Carolina tiene la mano levantada. Carolina, ¿quieres directamente habilitar tu micrófono y hacerla? Hola, buenas. ¿Se me escucha? Hola, Carolina. Sí, bienvenido, ¿cómo Hola, estás? Carolina. Buenas. Disculpe una consulta. Sobre el mercado organizado, usted mencionó recién que incluía acciones nacionales. ¿Eso se limita nomás a nacionales o también incluye las internacionales? Sí, sí, pues importante eso. En el mercado de capitales, es como que el mercado de capitales es algo global, y dentro está como seccionado, mercado por países, digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos el mercado chileno, pero que ese mercado chileno está dentro del mercado de capitales igual. O el mercado estadounidense también está dentro se considera como mercado de capitales, como para hablarlo de manera simple. Entonces, claro, la bolsa chilena o el mercado de acciones chilena es un mercado organizado, está regulado y está dentro del mercado de capitales. Y sería renta variable en este caso si hablamos de acciones. No sé si eso era la pregunta o era algo más. No, eso era. Gracias. Perfecto, Carolina. Muchas Bueno, gracias. tenemos otra pregunta, bueno, otra pregunta en el chat y luego te doy la palabra, Eric. Martín Espinaza pregunta, me interesó el tema del manejo de emociones. ¿Cómo lidias con las pérdidas y no te vuelves loco con las ganancias? Una vez asumes estas ganancias barra pérdidas, ¿vuelves a invertir en el mismo activo? ¿Por qué? Sí, eso tiene que ver con la resiliencia igual y con un trabajo que requiere tiempo. Porque yo al principio, obviamente,
uno sabiendo esto, sabiendo que tiene que tener un buen control de emociones, que no tiene que volverse loco o que no tiene que desesperarse o echarse a morir y decir, pucha, esta estrategia no funciona, voy a cambiarla. Eso no es la idea, pues. La idea es que si uno tiene una estrategia que en teoría es buena, un plan de trading que es bueno, mantenerlo, porque la estadística a largo plazo va a hacer lo suyo. Por ejemplo, yo enero y febrero tuve meses en pérdida, venía como de 6 o 7 meses seguidos en ganancia y 2 meses seguidos tuve pérdida. Eso significa que todo el mes, o sea, todos los 2 meses, durante todos los días que operé, que yo generalmente opero todos los días, no siempre, pero así todos los días o todas las semanas, todas las operaciones que hice, o no todas, pero en el resultado final, en el suma y resta, me dio negativo, po. Entonces, estar tanto tiempo perdiendo te quema un poco la cabeza y claro, pues te afecta. Pero ya con el tiempo uno se da cuenta de que ya, de tanto que pasáis ese sentimiento y de tanto que ya sabéis que tenéis que controlar eso, a la larga ya después aprendes y te deja de pasar un poco. Pero sí es difícil, es algo, y por eso que hay algo importante que hay que trabajar, po. Y claro, uno vuelve a invertir en el mismo activo porque la idea es especializarse en uno. Y sí, pues al final uno ve después al final de año todas las operaciones que uno tuvo en un activo y podéis ver si es que te fue bien o mal y a lo mejor evaluáis para el siguiente año ver si es que cambié el activo o si modificáis la estrategia, si veis qué cosas podéis mejorar, etcétera. Eso también es importante, estar constantemente actualizando y mejorando tu operativa. Bueno, excelente, muchas gracias, Sebastián. Eric, te doy la palabra y creo que contigo terminamos porque ya estamos un poquito sobre la hora. ¿Escuchas? Sí, 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 te se te escucho. escucha. Sí, sí, tal vez sería bueno si pudieras complementar la pregunta que hizo Carolina en cuanto a las bolsas, Ujú. porque entiendo que también hay una relación de diferentes, no solamente la bolsa americana, sino que hay otro tipo de bolsa. Eso por un lado. Y lo otro, yo sé que de alguna manera existen en la línea más técnica lo que se llaman canales de señales y bots automáticos que dan señales. No sé si también te podrías referir un poco a eso. Sí, con respecto a las bolsas, el concepto de bolsa en general se entiende por el mercado mismo. O sea, el mercado, o sea, la bolsa es donde se negocian estos activos. Y al mismo tiempo esas bolsas están reguladas. Eso como para complementar lo primero. Y lo otro con respecto al tema de los bots de trading o el trading automatizado. Claro, ese es un tema aparte, es otro tipo de trading igual, porque por ejemplo el trading que hago yo, que es analizar manualmente con emociones, con interpretación humana, es trading discrecional, se le dice. Hay otro trading que se dice trading cuantitativo, trading algorítmico, donde uno puede programar, si tiene los conocimientos de programación, programar tu estrategia y hacerla automatizada y que trabaje entre comillas solo, pero la idea es también siempre estar monitorizando el bot. Entonces, claro, eso elimina el factor emocional del mercado, pero también elimina el factor de intuición, po. O sea, el bot muchas veces no tiene cosas buenas y cosas malas con respecto a una persona. Es cierto de que, por ejemplo, las grandes instituciones y fondos utilizan ambos tipos de trading y complementan mucho su operativa con grandes algoritmos y máquinas que puedan hacer esta operativa mucho más fácil y que les pueda facilitar también el hecho de hacerlo. Entonces, vale interesante estudiar eso. Yo no me he especializado en ese tipo de operativa, pero sí me llama mucho la atención. Eso básicamente. Bueno, creo que estamos listos. ¿Hay alguna otra pregunta? Capaz nos da tiempo de responder una última. Y bueno, en el caso de no haber, yo creo que no queda más que agradecerles a todos por haber venido, por haberse tomado, una hora de su tarde. Muchísimas gracias por venir, por participar. Les he dejado el link de info@academic.online. Ese es nuestro correo para que nos puedan inscribir si están interesados en acceder a otro curso, a otro webinar. Prontamente capaz les enviamos un correo informándoles sobre los productos que vamos a estar ofreciendo, muchos cursos de trading, de inversiones y demás temas, todos completamente certificados. Sebastián, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que todo muy claro. Yo no soy experta en trading ni nada, ni nada. Y bueno, aprendí un montón.
Así que bueno, muchas gracias, Manuel, Eric, también por participar y ayudarnos, Abraham. Y bueno, les deseo una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, Ania, po. Muchas gracias a Adiós. todos también por asistir y un saludo a todos. Ahí cualquier cosa, si quieren preguntar algo, si les surge alguna duda, no tengo problema por responder. Si quieren me siguen en Instagram, para hacer la pregunta más directa, lo voy a dejar en el comentario. Eh, Ahí no sé qué dice. Pero eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias por Bueno, todo hasta y por la luego. asistencia. Nos vemos. Cuídense mucho. Chaito, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches. Manuel. Adiós.